En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Entramos en el artículo 2, las exequias cristianas. El Catecismo va a dedicar 11 números, del 1680 al 1690, al estudio de las exequias cristianas. Después de haber hablado de los sacramentales, quiere el Catecismo terminar la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que recordemos que tiene como título la celebración del misterio cristiano, donde nos ha llevado a hablar de la liturgia de cada uno de los 7 sacramentos, luego de los sacramentales con esas bendiciones y esos exorcismos. Y ahora concluye hablando de las exequias cristianas, que son los ritos que la Iglesia Católica celebra en torno al fallecimiento de sus hijos. Y no podría ser de otra manera. Es decir, la Iglesia ha estado con nosotros desde el primer momento que bendijeron la panza de la madre embarazada, hasta el momento que le encomienda al Padre Celestial el alma de ese difunto que ha fallecido. Nunca en toda nuestra vida la Iglesia nos ha dejado solos, y esta es una muestra de ella. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1680, con el tema que tiene como título Las exequias cristianas, la última Pascua del cristiano. Número 1860 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en lo que la fe y la esperanza han confesado: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Es un número precioso este, que nos abre una esperanza, ¿no? Tiene una afirmación central este número del Catecismo, que es que en nuestra vida cristiana todo debe de ser una catequesis, todo debe de ser una preparación para este paso, para la Pascua última, para el fin último de nuestra vida. Ser peregrinos, ser caminantes hacia el cielo, es algo básico, es algo clave en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de católicos. Esto no se nos puede olvidar nunca, queridos amigos. Un día, en una peregrinación, estábamos en una iglesia románica preciosa, y la persona que hacía de guía, maestra extraordinaria, estaba explicando a los peregrinos aquella maravilla de catequesis viviente que es el arte y que se expresa en estos lugares, ¿no? En estas construcciones, en esos cuadros, en esas esculturas, en esos murales, ¿no? Ella estaba explicando su arte, ¿no? Y me acuerdo que esta guía hizo un comentario, ¿no? Y lo hizo sin darse cuenta. Ella decía que todo eso que estábamos viendo, que toda esa belleza, tenía una explicación muy, pero muy importante, ¿no? Y era que esa cultura de ese tiempo
del tiempo románico, del tiempo de la Edad Media, del gótico, cualquiera, que esas culturas tenían un concepto básico y sustancial y fundamental de lo que era la salvación. Y que por esa creencia, por ese concepto básico, sustancial y fundamental bien enraizado, fue que fueron capaces de hacer todas esas bellezas que estábamos mirando y que existen alrededor de todo el mundo, ¿no? Como diciendo que la salvación era para ellos un concepto básico y central de la existencia en aquellos tiempos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo inmediatamente pensé dentro de mí, no solo en aquellos tiempos, porque ¿acaso un cristiano hoy, en el siglo XXI, no tendría que tener ese mismo concepto básico? No solamente allá en el siglo V, o en el VIII, o en el XII, o en el XVI. Ese concepto no solo fue el eje determinante de ese tiempo de la historia, ese concepto es el eje determinante de nuestra vida hoy. Eso no ha pasado. Es posible, y claro que existe el peligro, que por el influjo de esta secularización tan tremenda que vivimos aquí en nuestro mundo de Occidente, donde nosotros hemos ido cambiando ese eje central de nuestra vida, de una manera que hemos puesto como metas, como fines últimos de nuestra vida, otras cosas que no son la Pascua definitiva. Hemos ido poniendo otras metas que no son el paso definitivo a la vida eterna. Como nos dice aquí el catecismo, el fin último. Nosotros hemos ido trasladando ese eje, ese fin último, y lo hemos ido poniendo en pequeñas finalidades concretas, en determinadas realizaciones en esta vida, incluso en aspectos que son positivos, que puede ser como una cierta humanización de la existencia, pero hemos ido cometiendo el error de ponerlos como fines en sí mismos. Y hemos ido moviendo el eje. Entonces, por supuesto que muchos fines son positivos, pero cuando esos fines se convierten en fines últimos sin serlo, entonces caminamos en el error. Es un tremendo error hacer como fin último de esta vida lo que no es último, lo que no es definitivo, lo que es meramente transitorio, lo que en el fondo se va a quedar aquí. Tantas cosas que hay, y uno no puede hacer de ellas el fin último de su vida. Por eso, queridos amigos, la primera afirmación básica que nos hace el catecismo en este día es decirnos que el fin último de la vida del cristiano es la Pascua definitiva, el paso a la vida eterna. Eso es importantísimo que lo recordemos, que un cristiano tiene que tener conciencia de que siempre es un peregrino y que el peregrino está de paso, está siempre caminando. El peregrino se caracteriza por no afianzarse definitivamente en un lugar. Disfruta del camino, claro, sufre en el camino, claro, pero sabe que tiene que seguir adelante, no se puede quedar ahí. La diferencia entre un cristiano que tiene la esperanza viva y otro cristiano que se ha olvidado de esa esperanza última es que el cristiano que tiene la esperanza viva es un peregrino
Y el segundo, el que se le ha olvidado que es un peregrino, es el que ha echado raíces indebidamente en un sitio en el que él tiene que estar de paso. Ha echado raíces, se ha apegado a ese mundo y se le ha olvidado que es peregrino, que está de paso. Como muchas veces nos han recordado y nos han ido mostrando el ejemplo de los santos, con esa llamada continua a gozar del mundo, pero sin sentirnos apresados por él, sin quedarnos pegados en la miel de este mundo, pero la disfrutamos completamente, pero no nos dejamos apresar de él. Ese es el peregrino, el que está siempre de paso por esta vida, el que tiene siempre la maleta empacada. No hay cosa más cierta que esta, queridos amigos. Todos estamos llamados a morir. Es quizás la única verdad evidente que todo ser humano sabe. Se va a morir. La muerte te espera. Ese paso a la vida eterna lo tenemos mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar. No hay realidad más cierta que esa. Y sin embargo, es muy curioso que sabiendo eso con plena certeza, uno perfectamente en esta vida puede hacerse un planteamiento de vida de espaldas a esa realidad, como si uno nunca se fuera a morir, como si eso a mí no me fuera a pasar. Es una cosa ridícula. En esta vida hay veces tenemos la capacidad de vivir como si esa realidad fundante, como si esa realidad determinante de nuestra vida no me fuera a ocurrir. Y entonces viven unas vidas sin sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría que un empresario, que un industrial organizara la vida de su empresa, ¿no? Y se prodigara en ese esfuerzo? Se esforzara al máximo con unos y otros, sin tener en cuenta el balance final de la empresa, sin que le importara absolutamente para nada el hecho de que todo ese esfuerzo que está haciendo, que al final no tendría ningún beneficio. Y uno diría, bueno, pero ¿este empresario es tonto? ¿O esta empresa no tiene sentido? Porque una empresa se hace para obtener un beneficio, no para trabajar y trabajar y trabajar y luchar y esforzarse y al final decir que todo salió mal, que todo fue una pérdida. O el empresario es tonto o la empresa no tiene sentido. Y algo así pasa en nuestra vida. ¿Qué sentido tiene que hagamos cosas, que nos prodigamos en una serie de actividades todo el tiempo, si olvidamos que esta vida tiene una perspectiva de eternidad? Si olvidamos que estamos aquí de paso, si olvidamos que todo nos ha sido prestado, hasta los hijos, y que por lo tanto tenemos que evaluar el sentido de esta vida desde el sentido de la muerte. Porque, queridos amigos, si la muerte no tiene sentido, entonces la vida tampoco. Esa es la realidad. Si la empresa no tiene un balance final, entonces, ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Para qué
qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta ida? ¿Para qué tantas reuniones? ¿Para qué si al final no tiene un balance positivo? Dicho claramente es así, ¿no? No hay realidad más cierta que la que nos espera. Y la muerte nos espera. Esa Pascua, de paso a una vida eterna, con la cual vivir de espaldas a eso es un completo autoengaño. Es meternos como en una urna de cristal en la que solamente existo para consumir y callar. Así como en nuestro mundo de hoy. Consume y calla, no preguntes. Consume. Y este mundo tiene esa capacidad tan tremenda de meternos en un montón de quehaceres frenéticos todo el tiempo, intentando que no pensemos en esta realidad, que no pensemos en que nos vamos a morir. Menos que pensemos que tengo que estar preparado para morirme. Porque dicen que no podemos pensar esto y lastimosamente algunos predicadores, algunos señores sacerdotes dicen no prediquemos sobre la muerte porque hay personas que esto le angustia, le crea una angustia. Y entonces dejamos de predicar esto tan importante y tan real que es la muerte y mi preparación para ese momento. Y me distraigo y el mundo me presenta todas las distracciones. Cuando se te venga una pregunta sobre qué es tu vida, qué será tu vida, si estás preparado para morir, tú prende la tele, tú prende el radio, tú navega en el internet hasta que se te quiten las preguntas. Y ahí nos distraemos. Por ejemplo, un ejemplo gráfico que de alguna manera quiere ridiculizar el sentido profético de la palabra es el montaje de esta vida de espaldas a esta realidad. Fíjese, y se comprueba la vida de este montaje de espaldas a la realidad de la muerte. Por ejemplo, en un autobús. Se monta, digamos, en un autobús que va a un recorrido largo, ¿no? Vamos de Atlanta a Miami en el autobús. Y uno ve en el autobús que están los viajeros, que en todo viaje están haciendo cosas diferentes. Fíjense, en ese autobús hay personas que van todo el tiempo durmiendo, ¿no? Descansando. Otros van todo el tiempo viendo videos o televisión. Otros van en los pasillos hablando con uno y hablando con otro. Otros se montan a vender cosas, ¿no? A ofrecer, a hacer negocio. Hay otros también que son los que llevan la voz del micrófono en el autobús, tienen que ir siempre dirigiendo, tienen que ir explicando. Otros están pensando con quién se van a ennoviar, ¿sí? A ver quién está ahí en el autobús para hacer una conversación y a lo mejor entablar una relación, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso es que entre toda esa gente en ese autobús, quizás nadie se ha hecho la pregunta, ¿y este autobús para dónde va? ¿Qué destino tiene este viaje? Y cuando me pare y cuando me baje, ¿con qué me voy a encontrar? Quizás tampoco nadie se ha preguntado, ¿quién ha fletado este autobús? ¿Quién ha organizado este viaje? ¿Quién ha arreglado este autobús? ¿A dónde me lleva? ¿O qué hay más allá de las cortinas que están cerradas y que no me permiten ver lo que está después del cristal? Perfectamente esta vida puede ser una vida en la que nos dediquemos a hacer todas estas cosas, como ese montaje perfecto planteado de espaldas a la realidad, para que nadie piense, para que nadie se haga preguntas. Y entonces si te vienen los pensamientos de qué será tu vida después de la muerte o cuál es el destino de tu vida, mejor distráete. Prende la tele, prende el radio, ponte las orejeras
para que se te pase la preguntadera fundamental sobre tu vida y sobre el más allá de tu vida. Y eso, queridos amigos, verdaderamente es un peligro. Y el peligro es que en esta vida nos olvidemos de nuestra condición de peregrinos, de que vamos caminando. Y cuando uno se olvida de que es peregrino, le da la espalda a la realidad, la única realidad existente, y es: me voy a morir. Por eso nuestra fe católica en el credo confiesa abiertamente: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La vida cristiana es peregrinación, es esperanza, es decir, espera de una meta definitiva que todavía está por llegar. El peregrino se caracteriza por pasar esta vida sufriendo y gozando intensamente en ella. No importa la circunstancia, la vida vale la pena vivirla intensa y apasionadamente, decía Víctor Frank, pero sin apegarse a ella, sin echar raíces. Así como le decía Jesús a los discípulos: vayan a los lugares, vayan a las aldeas. Allá donde los reciban bien, quédense. Pero si no los reciben bien, sacúdanse el polvo de los pies y sigan a otro sitio, sin apegarse a ningún lugar. Cosa interesantísima. Por eso el catecismo en este número, queridos amigos, aplica esa fórmula que el cristiano tiene como fin: la Pascua definitiva. Esa palabra, Pascua definitiva, es hermoso darnos cuenta que está venido de aquella Pascua, de aquel paso definitivo del pueblo de Israel que pasó por el Mar Rojo. Este es el día de la Pascua, el día en que Moisés recibió de Yahvé directamente la orden de pasar de la esclavitud a la libertad. Ven, ponte en marcha, yo te dirigiré. Vas a pasar en esta noche de la esclavitud a la libertad. Vas a pasar el Mar Rojo, que es la frontera humanamente más infranqueable que te puedes encontrar. El Mar Rojo humanamente no lo puede pasar alguien caminando, y por eso también allí se produce ese milagro que las aguas son separadas para que ellos pasen a pie enjuto. De la esclavitud a la libertad, pasando lo que es impasable. Fijémonos cómo nos lo narra de una manera tan hermosa el libro del Éxodo 14, 1-31. Habló Yahvé a Moisés diciendo: di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Frente a ese lugar camparéis junto al mar. Faraón dirá a los israelitas: andan errantes en el país y el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón de Faraón y os perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria a costa de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo hicieron. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes.
Endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con mano alzada. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto? Contestó Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes, y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca más. Yahvé peleará por vosotros. Vosotros no tendréis que preocuparos. Y dijo Yahvé a Moisés: ¿por qué sigues aclamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, sus carros y los guerreros de los carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel de Yahvé que iba enfrente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros. Llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo y hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho. De modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y a su gente, a todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera.
Mas los israelitas pasaron a pie enjuto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé, y creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Es un texto extraordinario, ¿no? Donde hay una imagen muy hermosa. Y es que la muerte es un obstáculo contra el que nosotros chocamos. Y ese obstáculo es definitivamente vencido por Jesucristo. Jesucristo es quien separa las aguas. Esa imagen de la muerte que también es el agua, Jesucristo la separa para que ya no nos ahogue. Y la cambia de imagen de muerte a imagen de vida. Y el agua va a ser para nosotros ya un renacer a una vida nueva. Por lo tanto, la palabra Pascua viene de ese pasaje bíblico, pero que nosotros después aplicamos ese pasaje bíblico a la Pascua de Jesucristo en el momento en el que el pueblo de Israel celebra el día que fue liberado de la esclavitud. Ese día Él celebró su Pascua en la última cena, en la que Él adelantó sacramentalmente lo que iba a ocurrir el Viernes Santo en ese misterio de muerte y de resurrección. Esa fue la Pascua de Jesucristo. Si Moisés liberó e hizo pasar de la esclavitud a la libertad a ese pueblo, Jesucristo es el nuevo Moisés que nos permite pasar de la muerte a la vida. Agarrados de la mano de Jesucristo, pasamos por esa prueba superior a nuestras fuerzas que es la muerte. Pasamos de la muerte a la vida que supera nuestras fuerzas, al igual que el pueblo de Israel, agarrado de la mano de Moisés, pasó por el Mar Rojo sin ahogarse en aquellas aguas, sino renaciendo de ellas. Esta es la palabra Pascua, el paso de la muerte a la vida, sin verse sumido en ella, sin verse definitivamente aplastado por ella. Y Jesucristo realizó su Pascua en nosotros. Él fue el primogénito. Y nosotros vamos poniendo nuestro pie detrás de las huellas por donde Cristo pasó primero. Imaginémonos esa escena, queridos amigos. El pueblo de Israel pasando el Mar Rojo asustados, viendo las aguas del Mar Rojo a izquierda y a derecha, y no terminando de creer esto que estaba sucediendo en la realidad, y poniendo sus pies en el mismo lugar por donde Moisés puso los suyos primero. Y ahí van, hasta lograr esa proeza. Esa es pues la experiencia del cristiano, que pasa por la prueba de la muerte, pero pasa por esa prueba firmemente convencido de que por donde ha pasado Jesucristo, yo paso detrás de Él. Esa es la Pascua. Ese es el paso de la muerte a la vida.